Bueno, sobre esta capacitación sobre confección de planillas judiciales, que es para auxiliares de la justicia, esta formación está dirigida a los profesionales que ingresamos a trabajar en el ámbito judicial, realizando nuestra actividad profesional, que es una actividad científica, pero muchas veces damos respuestas a la justicia, que es donde necesitamos conocer a fondo el proceso de regulación y reclamo de honorarios. Por eso esta capacitación va a estar dirigida por una contadora oficial del Poder Judicial. Ella es de la Cuarta Circunscripción Judicial y es una diplomada en pericias judiciales, quien nos va a poder aportar su experiencia para guiarnos en este tema. El objetivo principal de esta charla es que podamos comprender cómo se elaboran y se presentan estas planillas judiciales de una forma más precisa y ajustada a las normativas. La planilla judicial es un documento clave que va a respaldar nuestro reclamo a los honorarios y nos va a poder asegurar un justo reconocimiento en nuestra labor profesional. Entonces, saber reclamar estos honorarios no solo es importante para el desarrollo de nuestra carrera, sino es fundamental para una estabilidad personal y la de nuestra familia. Entender este proceso va a ser esencial para asegurar el crecimiento profesional y un bienestar económico. Así que dejo en manos de Janina. Agradezco a todos la participación y la presencia en esta charla y agradezco a Janina por ayudarnos en este tema. Así que queda en sus manos la charla. Gracias, gracias Janina. Bueno, gracias, Vale, por la presentación. Me gustaría saber, Vale, no sé si me vas contestando vos algunas preguntas antes para saber ante quién estoy hablando, digamos. O si no, si también podemos hacer que si por ahí se les ocurre alguna pregunta, me la hacen en el chat y vamos viendo, ¿sí? O si no, me interrumpen y habilitan el micrófono. No sé cómo está predispuesto, Vale, para hacer cómo suelen organizarse, digamos. El chat está habilitado para cualquier duda que vaya surgiendo y si surgen Dale, dudas bien. específicas, te las puedo pasar. Perfecto. Bueno, a ver, Bueno, cuando parece que hoy tengo problema con toda la tecnología, así que después le voy a pasar la presentación porque parece que mi compu se colgó, no me está abriendo el PowerPoint, así que, pero no importa, pues después se los voy a pasar. Igual tenemos dos clases, así que ni bien termine esta, se lo paso porque, no sé, se ve que no hay muy buena conexión acá y como que va y viene. Pero bueno, cuando Vale me consultó para hacer esta charla, ella me pidió en principio planilla de gastos, ¿no? Pero analizando su ley, me di cuenta que en realidad toda planilla judicial siempre va a tener en su caso, la parte de sus honorarios, en el caso de que no hayan sido abonados, y también los gastos que incurrieron, digamos, para desarrollar su actividad. Lo que yo le quería preguntar al principio, porque analizando su ley, su normativa, que como todos saben es la actual 649C, que antes era la ley 3531, yo me encuentro en su ley con que tenemos cuatro, digamos, o están divididos como en cuatro profesionales: los peritos documentólogos, los peritos accidentólogos, los peritos balísticos y los licenciados en criminalista y criminología. Y ahí, ¿no es cierto?, en esa propia ley es donde establecen todas sus incumbencias, y dentro de esas incumbencias están que ustedes van a poder desarrollarse como peritos en la justicia, que sería, digamos, el ámbito en el cual yo actúo, y nuestro departamento de peritos judiciales va a ser aquel que, en el caso que ustedes tengan que presentar una planilla, va a revisar, digamos, cuáles son los conceptos que ustedes contemplaron y si se ajustan, en primer lugar, a lo que establece la sentencia y, en segundo lugar, a lo que establece su normativa, digamos, ¿sí?
Entonces, me gustaría, Vale, si me contestás, no sé cómo está formado el auditorio, digamos, si son todos peritos licenciados en criminalística y criminología, o tenemos... Bueno, nosotros somos el colegio de profesionales y dentro de los profesionales en criminalística están distintas áreas. Algunos que son ejercen, estas cuatro. Ujú. exacto, algunos de ellos están ejerciendo como accidentólogos, documentólogos, algunos ambas áreas. También hay balísticos, pero el auditorio hoy está conformado por distintos profesionales de distintas áreas. Perfecto. De Bien. las menciona la ley. Bien. Bueno, me parece bien. Así ya, yo ya me ubico, digamos. Hoy le comentaba, Vale, recién les decía a ustedes en realidad que una planilla generalmente está compuesta por rubros, ¿sí? Entonces podemos tener el rubro de honorarios, que sería lo que ustedes lo regulan en una sentencia, y el rubro de gastos, que esos gastos pueden ser, en su caso, los que están documentados, los que están acreditados en el expediente, ¿sí? Porque ahí ustedes no tienen que confundir su ley con lo que dice la ley de honorarios de los abogados, que los abogados tienen dos tipos de gastos que contempla su ley, que son los documentados y no documentados. Lamentablemente la de ustedes no hace esa diferenciación, digamos, en realidad no habla de los gastos, sino que vi que después tienen una planilla, digamos, que presentan al Superior Tribunal. Entonces, un primer error que yo he detectado, y se los digo así al principio, en algunas planillas de los peritos, es que toman el anticipo, perdón, toman el monto de los gastos no documentados como los abogados. Y la verdad es que en ese caso nosotros no lo vamos a poder admitir porque eso está contemplado en la ley de abogados, ¿sí? No en su ley. Lo que yo veo es que ustedes, todo gasto que ustedes realizan, tienen que acreditarlo en el expediente. Y acá vi al revisar su página que ustedes tenían una planilla de gastos que establece, digamos, los insumos y el precio unitario, y donde ahí habla también y sugiere, digamos, como anticipo de gastos, el 25% del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Dice valor base mínimo indispensable. Pero yo lo que le comentaba a Vale cuando hablábamos hoy es que lo que advierto es que cuando esto se presenta al Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia lo toma como que se pone a conocimiento, digamos, y es a título indicativo, dice, ¿no? La resolución que saca el tribunal. Entonces, a nosotros, yo les digo, desde un punto de vista, yo no perito del Poder Judicial, sino yo si fuera contadora independiente que digamos, que desarrolla la actividad de perito, nosotros también teníamos este inconveniente en el consejo, digamos, de profesionales en ciencias económicas, que es como que se tomaba como indicativo y bueno, en ese sentido tuvimos que hacer bastante lobby, digamos, para que se tomara como el mínimo que nosotros necesitamos para desarrollar esta tarea. Incluso en el propio, digamos, Código Civil y Procesal de la provincia, se establece el tema de que es necesario lo del anticipo de gastos para que ustedes puedan desarrollar su tarea y que no hay que confundir el anticipo de gastos como si fuera un anticipo de sus honorarios, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, después de decirle esta introducción que les quise hacer, digamos, como para ubicarnos un poquito, me pareció importante que tengamos en cuenta cuáles son los distintos momentos que ustedes van a tener en el proceso. No sé si acá lo planteé de esa manera porque me imaginé que por ahí había peritos que recién están iniciando en la actividad judicial. Así que para los que tengan más experiencia, por ahí esto le puede resultar, o sería una forma de repasar, digamos, todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? Bien, y al hablar del proceso, yo los que les traje también como material, que ahora se los voy a mostrar, son unos modelos de los primeros escritos que ustedes van a presentar en esos momentos en los que les toca intervenir, ¿sí?
Y después, también, para analizar la parte de sus honorarios, también les preparé una planillita de Excel, no sé si ustedes manejan Excel, pero bueno, si no manejan también se los voy a explicar acá, y sobre cómo tienen que hacer para controlar sus honorarios por la etapa en el proceso cuando se dicten, para que si no están correctamente regulados, ustedes puedan recurrir esos honorarios, ¿sí? Entonces, siguiendo con esto, me parece importante, por ejemplo, si nosotros analizáramos y tomáramos un juicio ejecutivo, en que en este caso podría intervenir, por ejemplo, un perito calígrafo, ¿sí? Porque va a ser quien va a validar en el caso de que sea digamos, cierta o no la firma que está inserta en el documento. Por eso los traje como ejemplo, digamos, a este juicio ejecutivo que está basado, digamos, en un caso real que estuve viendo y que tengo que me pudieron facilitar, digamos, el juzgado civil 1, al quien me dijeron que agradezca, porque entonces así ustedes van a comprender correctamente todos esos momentos. Entonces, cuando ustedes tienen un expediente, el expediente va a iniciar, o sea, primero ustedes van a ver la carátula, donde ahí va a estar el número de expediente, va a estar cuál es la carátula del expediente, o sea, tal actor contra tal demandado sobre tal tipo de proceso, digamos. En este caso pueden ser un juicio ejecutivo, también podría llegar a ser un daño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes empiezan a ver el expediente, ¿sí? Vamos a ver que lo primero que va a pasar es que tenemos una parte que es la actora que realiza la presentación de la demanda, ¿sí? En esa presentación de la demanda se establece un monto que que está discutido, digamos, y que, por ejemplo, en una cuestión ejecutiva, generalmente se trata del cobro de pesos que se avala sobre un título ejecutivo, ¿sí? Que podría ser un pagaré, que podría ser un comodato, un acuerdo entre las partes, y eso es o puede ser un cheque también, y esos son los títulos que dan lugar a esta demanda ejecutiva, ¿sí? Entonces, en la propia demanda, ahí ya el actor, digamos, con el abogado, en realidad, al presentar el escrito de demanda, va a decir en uno de los puntos que se cita a la otra persona para que reconozca, digamos, su firma, ¿sí? Entonces se va a producir una audiencia de reconocimiento de firma. Generalmente en esa audiencia de reconocimiento de firma, lo que ocurre es que la persona niega totalmente de que no pertenece, que no la reconoce, que no es, no es auténtica esa firma. Y entonces la contraparte, digamos, o sea, la actora va a citar el artículo 525 del Código Procesal del Chaco, ¿sí? Que les dice que ante el desconocimiento de la firma, si no fuera reconocido, el juez, a pedido del ejecutante, previo dictamen de un perito designado de oficio, declarará si la firma es auténtica. Entonces ahí es como que ustedes comenzarían, digamos, aparecen en escena en este juicio, entonces, y procederá según lo establece el artículo 528 y 529, y se impondrá al ejecutado las costas y multas equivalentes en el caso de que no compareciere, digamos, y si no se opusiere, el importe de la multa integral al capital a los efectos de cumplimiento del despacho monitor. Bueno, ese es el artículo completo. Pero lo importante de este artículo es que como la otra parte no reconoce, el juez está obligado a, ¿cómo es? A designar, digamos, un perito para que realice su tarea, ¿sí? Y entonces pueda determinarse si es auténtica o no, porque la persona está desconociendo esa firma, ¿sí? Bueno, vamos a seguir el expediente, entonces se va a notificar a las partes y después el juez va a designar a ese perito calígrafo, ¿sí? Y cuando designa a ese perito calígrafo, lo va a tener que notificar. Entonces, ustedes van a ser notificados y ahí van a tener que aceptar el cargo. Para eso, ahora sí voy a compartir la pantalla. Les quiero mostrar un escrito que les armé.
que después se lo voy a pasar para que les quede, donde mínimamente vamos a establecer qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando aceptan el cargo, ¿sí? Bueno, ahora yo los dejo de ver, así que vale, si hay alguna consulta, vos decime, porque viste que al compartir pantalla yo no los veo, ¿sí? ¿Me decís si están viendo correctamente? Hasta ahora vemos perfecto. Bien. Bueno, yo le puse acá como título, digamos, escrito de aceptación de cargo, pero cuando aceptamos el Perdón, cargo, sí. tu otra pantalla no estamos viendo, te estamos viendo a vos. Ah, A acá ver me dice que si... estoy compartiendo, pero no dice que tomé la pantalla. A ver, ahí está, perfecto, perfecto. Ajá, bien, bien, bien. ¿El tamaño está correcto o lo agrando un poquito más? ¿Te parece bien? ¿Ahí? Sí. Espérame, que ahí voy bajando. Bueno, entonces, este yo se los titulé, escrito de aceptación del cargo, solicita anticipo de gastos, informa cuenta bancaria y acompaña en constancia de AFIP. Todo esto va a estar establecido en la providencia que saque, digamos, el juzgado cuando realice ¿cómo es? La designación de este perito que necesitamos en este momento. Entonces, en esa providencia les va a pedir todo esto. Ustedes, en un mismo escrito, siempre va a estar dirigido al señor juez del juzgado tal, doctor o doctora, la localidad de la que se trate, y ahí ustedes van a tener que identificarse primero. Entonces, él o la que suscribe, su nombre completo, perito, digamos, cuál es su rama, ¿sí? Su matrícula profesional, su número de folio, se presentan y dice entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que van a hacer, lo que vienen a hacer al juzgado. Entonces, dice que vengo por este acto, en legal tiempo y forma, a aceptar el cargo de perito, y ahí puede ser perito calígrafo, por ejemplo, designado en los autos caratulados, tal. Es importante que ustedes completen, digamos, la carátula completa, valga la redundancia, con el número de expediente que se tramita ante este juzgado. El segundo punto, ¿sí? Lo que vamos allá a hacer es solicitar, digamos, nuestro anticipo de gastos. Entonces, que atento a la pericia a ejecutar, la suscrito al presente auto, dado que la misma generará gastos, es que solicito a vuestra señoría tenga bien regular como anticipo de gasto el monto de, y ahí yo le puse entre paréntesis lo que dice esta planilla de gastos que ustedes presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia y en la cual ustedes aconsejan que su anticipo de gasto sugerido para un informe tipo es el 25% del salario mínimo vital y móvil. Los peritos contadores solicitan el mismo monto, o sea que ahí ya yo no les puedo decir que va a ser así porque eso depende del criterio del tribunal, ¿sí? Yo creo que en esta jurisdicción en la que yo estoy, que es la cuarta jurisdicción, en general suelen aceptar el 25%. Para el caso digamos, en el caso de los contadores lo he visto, pero también he visto que en algunos casos está determinado como una suma fija en otros juzgados que no necesariamente llega al 25% del salario mínimo vigente. Pero a mí me pareció importante, y por eso les hice completo el escrito, que ustedes pongan que es lo que esto está colgado, fíjense si yo les muestro acá, está colgado, a ver si, espérenme un segundito. Fíjense que en su página, ¿sí? Del Colegio Profesional de Ciencias Económicas, ustedes tienen, digamos, esta resolución del tribunal donde está su planilla de gastos del 22 de abril del 2024, que fue, digamos, aprobada, dice, según actuación simple, y le cita. Evidentemente está muy lento mi internet, así que ustedes
Voy a decir con el Word nomás. Entonces, yo le puse ahí, según lo determina mínimamente la planilla de gastos informada al Superior Tribunal de Justicia en el marco de la actuación simple número 1193/24. Para que el juez sepa que esto, digamos, es algo que está respaldado por su colegio profesional en Ciencias Criminalísticas y Criminología del Chaco, y que es algo que a la vez se presentó al Superior Tribunal y que el Superior Tribunal, si bien lo dijo como indicativo, lo sugirió, digamos. Entonces, me parece que es un parámetro objetivo y razonable y que está, digamos, informado a quien corresponde, ¿no? Entonces, el juez, lo justo sería que lo tenga en cuenta, ¿no? Porque toda tarea que ustedes realicen, digamos, conlleva gastos para poder realizarlo, ¿no es cierto? Por eso me pareció importante completar así el escrito, ¿sí? En el punto 3 voy a decir que se me notifique por cédula, que resuelve con respecto al anticipo de gasto que yo peticiono para poder hacer mi tarea, ¿sí? Y después, como en la providencia me va a citar que yo tengo que informar la cuenta de caja de ahorro, precisamente porque si autorizan el anticipo de gastos, una vez que la parte lo deposita, me lo van a transferir a mí, ¿sí? Y otra de las cosas que se pide también en esa providencia cuando lo designan como peritos es que acompañen sus constancias para acreditar cuál es el carácter que ustedes tienen frente al IVA, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es su carácter frente al organismo? Ahí ya se los cambié y le puse ARCA porque si bien las constancias de AFIP si bien las constancias todavía siguen saliendo como AFIP, porque hoy probé sacar una antes del curso, hoy en día en realidad sería la constancia de ARCA, ¿sí? Y ahí ustedes van a tener como actividad la actividad de servicios profesionales, que ustedes oportunamente se habrán dado de alta, digamos, en el organismo, y que ustedes podrían ser o pequeños contribuyentes, que serían monotributistas, o podrían ser responsables inscriptos. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo con esto lo estoy diciendo al juez, si yo fuera un perito que soy responsable inscripto, corresponde, por lo que establece la ley de IVA, que mis honorarios en el momento de pagarse sean más IVA, ¿sí? Porque la ley de IVA establece que en el momento en el que se paga el hecho imponible, digamos, de ese impuesto, para el caso de los servicios, es el momento en el cual se lo pagan. Entonces, esa regulación de honorarios tiene que ser masiva. Entonces, sobre el monto de honorario que le regulen, le tengo que agregar el 21%. Pero eso yo lo puedo solicitar si previamente presenté y cumplí con el requisito de que... Perdón, Janina, creo que se cortó. No sé si alguien la puede escuchar. O... No se la escucha. Me dicen que sea mi constancia y que yo sea responsable inscrito. Porque si ustedes son Janina, creo que se cortó. Se está cortando, intercortando. Quizás si cerrás tu cámara. A ver, ahí bien parece. No, se vuelve a cortar. Bueno, ¿sabes qué? Voy a apagar el micrófono de acá y voy a hacer por el celu, ¿sí? Bueno, ahí volvió bien. Ah, bueno. No, te digo que no sé, hoy me pasó todo lo que no me tiene que pasar el día que doy una charla, pero bueno. Ahí ya se mejora, por suerte. Ah, bueno, por eso te digo que sube y baja mi intensidad de internet, parece, porque, no sé. Bueno, justo en la parte más importante. Ah, bueno, díganme hasta dónde me escucharon, digamos, en los honorarios. No, el que va más IVA, sí, se reclama más IVA. Más IVA, claro, por eso es importante y se solicita su constancia de inscripción, ¿sí? Porque, incluso puede ser, ojo con esto también que suele suceder a veces con los abogados. Quizás cuando ustedes presentaron este escrito inicial eran monotributistas y después a veces pasa mucho tiempo hasta que salga la sentencia.
Si en ese periodo de tiempo ustedes pasaron de ser monotributistas a ser responsable inscripto, actualicen su información, porque entonces correspondería que le paguen el IVA, aunque al principio hayan sido monotributistas. ¿Por qué? Esto hay unos fallos de lo que es AFIP de interpretación que les dice que el hecho imponible se produce en el momento del pago. Entonces, si mi condición al momento del pago de ese honorario cambió a responsable inscripto, corresponde que sea IVA. Por eso en las sentencias generalmente los jueces ponen más IVA si correspondieren, porque como no sabemos cuándo lo van a pagar, tenemos que ver cuál es la condición en ese momento, ¿sí? Del pago, que sería, esa es una cuestión más de la ley de IVA, digamos. Y después, como ustedes si ustedes realizaran la pericia, se establece que ustedes la tienen que hacer a los 10 días, es importante que pongan este punto también, que se suspendan los plazos por ley hasta tanto le hayan, digamos, depositado el anticipo, ¿sí? Y porque si no, corren los plazos. Y yo primero tengo que notificarme de qué decide el juez en cuanto al anticipo de gastos. Después, eso se va a decir a la parte. Y después me van a notificar que me transfirieron el anticipo de gastos. Entonces, a partir de ahí, que recién empiecen a correr los 10 días. Y bueno, y yo en realidad voy a tener que fijar, ahora viene después otro momento, que voy a tener que fijar la fecha de la pericia, ¿sí? Entonces, ese sería el modelo de primer escrito que yo les quise hacer como bastante completo, sobre todo para las personas o los peritos que recién empiezan, entonces tienen como un marco de referencia, ¿sí? Pero ustedes lo pueden adaptar como ustedes quieran. Bien. Ok. ¿Estamos entonces hasta ahí? No sé si hay alguna consulta o sigo. Hasta ahora nada. Bueno, entonces, supongamos que nos libran el anticipo, ¿sí? Entonces va a haber una providencia en el expediente, ustedes van a ir siguiendo este expediente, ¿no es cierto? Entonces, va a haber una providencia en el expediente que dice que el juez me va a decir que me libra el anticipo y ahí roguemos que apliquen el 25% y hagámoslo y desde su colegio para que realmente en todas las jurisdicciones el mínimo de anticipo de gastos sea ese 25% que ustedes bien lo sugieren. A mí me parece justo que ustedes lo sugieren, digamos, en esta planilla de gastos, ¿sí? Pero el problema se da porque en el artículo 448 dice, espérenme, del Código Procesal Civil y Comercial, no se preocupen porque a mí no me funciona ahora PowerPoint para que me vayan siguiendo, digamos, pero para la clase yo les voy a mandar a Vale ahora cuando termine el PowerPoint para que lo tengan y para que la clase que viene ya lo hayan repasado y lo tengan visto, ¿sí? Porque me olvidé de adelantarles, la idea de esta clase es repasar varios conceptos teóricos y la clase que viene sí vamos a hacer, en Excel les voy a mostrar y cómo después pasarlo en Word y cómo hacer el escrito para presentar la planilla judicial cuando ustedes rinden sus gastos. Que incluso lo charlábamos con Vale en el sentido de que si quieren mandar y borrar, digamos, algún dato o algún caso que ustedes hayan tenido para que yo lo haga de nuevo, vea o lo revise, podemos hacer distintos ejercicios y sería más los aspectos prácticos y le daría, digamos, los tips que tienen que tener en cuenta para que esa planilla no sea rechazada, porque a la vez, otro concepto importante que ustedes tienen que tener en cuenta de planillas judiciales es que no sé si tengo una consulta. Bueno, un Brasil además te podría explicar, yo te dije que le entregamos ese día cuando voy a Buenos Aires. Estaba hablando, no estaba muteado. Bien. Bueno, entonces, otro concepto importante, porque pueden impugnarle su planilla si esa planilla no es completa y las personas no saben cómo ustedes llegaron a esos valores, digamos.
Por eso, para evitar ese tipo y para realizar una planilla que esté completa, uno de los tips que les adelanto es que ustedes pongan los datos, de dónde sacaron, de tal sentencia, de tal expediente, apliqué tal porcentaje, según la ley tal o según la planilla tal, según el gasto que acredité a fojas tanto, ¿sí? Eso vamos a ver la clase que viene. Bueno, siguiendo con el anticipo de gastos que yo le decía que iba a salir una providencia y el juez iba a determinar, el problema es que en el artículo 448 dice, anticipo de gastos. Si los peritos lo solicitaren dentro del tercer día de haber aceptado el cargo y se correspondiere por la índole de la pericia, la o las partes que han ofrecido la prueba deberán depositar la suma que el juzgado fije para los gastos de las diligencias. Dicho importe deberá ser depositado dentro del 5º día hábil de ordenado y se entregará a los peritos sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y el pago de honorarios. La resolución solo será susceptible de recurso de reposición. Entonces, ¿qué es lo que le dice acá el Código Procesal que nos ordena, digamos, en cada uno de estos procesos, valga la redundancia? Que en principio es como que les dice, después que ustedes aceptan el cargo, tienen 3 días para pedir el anticipo. No hagamos eso, hagamos ya, por eso yo les decía, bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Yo como que es mi forma de ser. Me parece que sería más eficiente y menos burocrático para ustedes como ese escrito modelo que les presenté, que ya en el primer escrito de aceptación del cargo, ustedes incorporen todo. Entonces, también agilizamos, ¿no? Por eso se los recomendaba. Pero de último, ustedes pueden presentar un escrito de solo aceptan el cargo y después tienen 3 días para pedir el anticipo y así, digamos, según lo que está ordenado en el Código Procesal, ¿sí? Pero vieron que no les dice que el anticipo de gasto tiene que ser en función de la ley o algo. Y como su ley no lo expresa, sino que tienen estas resoluciones, ustedes que informan, es como que el juez por ahí no está tan obligado, ¿sí? Como por ahí puede ser en algún otro perito. Nosotros los contadores tampoco, lamentablemente nuestra ley dice, pero sí sacamos unas resoluciones y como que hicimos bastante lobby, así como ustedes, presentando al superior para que se obligue en cierta manera, pero bueno, se lo toma como indicativo, a que se regule correctamente el gasto, porque la verdad que para que ustedes desarrollen eficientemente su tarea, digamos, es importante contar con este anticipo de gastos, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ya aceptamos el cargo, ya presentamos nuestra constancia de AFIP, ya solicitamos el anticipo, el juez nos autorizó, fue justo, nos autorizó el 25% sobre un salario mínimo, ¿sí? Entonces, ahora el juez, ahora lo que falta es si la parte va a depositar o no, la parte que solicitó esa pericia lo va a depositar o no. Puede pasar también que la parte renuncia a la pericia o nunca deposite el anticipo, entonces la pericia no se va a realizar. Ya vamos a ver cómo se va a fijar el honorario si sucede esa cuestión. Ahora, ahí tenemos una pregunta quizás algunos, porque es un tema documentado. En muchas ocasiones, nosotros, después de solicitar el anticipo para gastos, una de las partes desiste de la prueba. Y el juez ya había, en su providencia, ya había distribuido la forma que se iba a pagar el anticipo para gastos y lo distribuyó en una forma de 1/3 para cada parte, si hay una tercera, o la mitad a cada una, de actor y demandado. Y viene el desistimiento de la prueba de una de las partes, entonces queda fijado la mitad del anticipo que nosotros solicitamos a una de las partes. Y la otra mitad, con el justificativo de que no vamos a contestar los puntos de pericia de esa parte, entonces trabajamos con el 50% de lo que habíamos pedido. Entiendo. Sí. Es un injusto porque el desarrollo de nuestro trabajo no es a mitad del contenido, de lo que nos preguntan, sino un contenido general. Claro, exacto, coincido. Sí.
Sí, sí, sí. Lo que bueno, el tema ahí es que, sí, el tema es ese. ¿Cómo es la providencia, digamos, que determina el juez? Porque si, como vos decís, realizó la partición así de ese anticipo de gastos, lamentablemente va a suceder eso. Pero bueno, ahí, si bien voy a trabajar con menos anticipo de gastos, lo importante es que después yo documente todos mis gastos para que pueda, digamos, darse el reintegro, ¿no? Y todo gasto, también ustedes tienen que ver, cuando veamos el práctico, que ese gasto tiene que estar actualizado también, ¿sí? Porque desde el momento en que se generó hasta el momento en que yo lo voy a recobrar, es importante, digamos, que lo actualicemos también, ¿sí? No es el ideal, pero bueno, lamentablemente hay muchas cosas que siempre que yo, lo que voy es que no les puedo establecer una regla general, porque lamentablemente cada juez tiene su criterio, incluso cada jurisdicción. A mí incluso me pasa acá en la cuarta jurisdicción, que a veces si estoy haciendo una causa del Civil 1, tengo que pensar cuál es el criterio del juez del Civil 1, y si estoy en el Civil 2, tengo que pensar cuál es el criterio del juez del Civil 2, digamos. Entonces, fíjense cómo, no sé si ustedes cómo es su inscripción, digamos. Ustedes se inscriben por jurisdicción y a la vez se pueden inscribir en todas las jurisdicciones, así es, igual que los contadores. Exactamente igual. Como Bien, entonces van a ver justicias en algunas jurisdicciones e injusticias en las otras. Lamentablemente ahí ya escapa, digamos, no encontré todavía una solución que ustedes puedan, digamos, porque podría, digamos, recurrirse eso, pero la verdad que debería, si me lo dejan, lo analizo, digamos, a ver cómo sería un remedio que podríamos hacer. Me lo voy a anotar y se los traigo para la otra clase, ¿sí? Así voy a consultar cuál es el criterio de los juzgados, porque la verdad es que yo en la mayoría de los casos acá vi como que establecen la parte que pide, digamos, la pericia, que generalmente es la actora, es la que cubre el 100%, digamos. Pero, ¿cuál caso tuviste que te hizo las 3/4 partes, digamos? ¿Cuál era la situación? Era una demanda civil, era un daño, un accidente de tránsito. Ah, Que, estaba la compañía de seguro también, por eso. sí, sí. Ah, está bien, bien. Bueno, déjame que me lo voy a anotar. Sí. Sí, quería justamente en la circunscripción de Charata, Uh-huh. en uno de los juzgados los civiles tienen la temática de repartir, como decía recién bien Valeria, un porcentaje a cada uno, si son tres, una tercera parte a cada una de las partes, pero en el caso de las actoras que suelen iniciar a la par del juicio por daño, inician también el juicio por beneficio de litigar sin gasto. Mm. Entonces, lo que hace esos juzgados ahí, no pagan las otras dos partes, digamos, de esos anticipos determinados, y le libera el pago a la parte que tiene el beneficio de litigar sin gasto. Que eso en otras opciones, bien lo dijiste vos, en algunas tenemos justicia, en otras Sí, injusticia. Bueno, creo que esa es una de las cuestiones que en esa circunscripción tenemos, sí, nos dan el 25%, pero a su vez también nos sacan porque en definitiva le liberan el pago a la parte actora. A no ser que sea el 100% y únicamente la que pide la parte actora, que ahí sí, como estaría obligada al pago de ese anticipo para que se claro, salga la causa. exacto. Ahora, si Ahí son no, compartidas, digamos, o prueba común, mejor dicho, se le atribuye los porcentajes a las otras dos partes, pero se le libera el pago a la parte actora.
Me pasó en Mm. varias ahí en esa circunscripción. En esta circunscripción, sí. Sí, no, que no sería correcto porque el caso del anticipo de gastos, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? O sea, si uno analiza cuál es la esencia, digamos, del anticipo de gastos, es cubrir, digamos, todos los presupuestos de los costos y las diligencias que ustedes necesitan para efectuar ese trabajo que le encomendaron y que a veces puede ser una prueba esencial, digamos, para definir esa controversia que se está, digamos, suscitando. Entonces, por eso, digamos, aunque hay muchos que interpretan que aunque la persona tiene un beneficio litigar sin gastos, no correspondería, digamos, desafectarlo, así como me comentaba acá el Pablo, con respecto a liberarlo del pago, digamos, en su porcentaje, ¿no? Que incluso yo estuve viendo que hay algunos fallos que leí del libro del doctor de peritos judiciales, del doctor Derewitsky y Farías, con respecto a ese tema puntual, digamos, que ellos aconsejan que no sería correcto, digamos, aunque existiera un beneficio de litigar sin gastos. Pero sí, es así como les digo. Igualmente, yo voy a consultar para la próxima clase en los dos civiles y de última voy a charlar con los jueces a ver qué fundamento me dan para esa cuestión y a ver si podemos hacer algo, ¿no? Porque les voy a mostrar lo que dicen acá cierta jurisprudencia y el haber interactuado con ustedes y vamos a ver qué podemos lograr también, ¿sí? Así que bueno, siguiendo con esto, digamos, una vez que nosotros tenemos ese anticipo, nos van a solicitar que fijemos una fecha de pericia, ¿sí? Entonces, va a surgir una providencia que va a decir que el perito debe señalar cuál es la fecha propuesta y ahí van a citar un artículo que es bajo desapercibimiento de lo dispuesto por el artículo 380 del Código Procesal Civil y Comercial, que también es importante tenerlo en cuenta. Si me voy al artículo 380, sí. Dice, va a solicitar entonces el cuerpo de escritura, ¿no? Porque les venía hablando del caso de un perito calígrafo. Entonces dice, esta diligencia se cumplirá en el lugar que el juez designe y bajo apercibimiento de que si no compareciere o rehusar escribir sin justificar impedimento legítimo, se tendrá por reconocido el documento. Entonces, puede ocurrir un caso de que en ese caso, y no es que ustedes no le van a regular el honorario, sino que le van a regular en otra proporción según lo que establece su ley y que es lo que vamos a revisar ahora. Pero antes de eso, voy a compartir un segundito otra vez la pantalla. Ahí la estoy tomando, me avisan cuando la ven. Compartir toda la pantalla. Disculpen que me están entrando un montón de notificaciones, ese es el ruidito que están escuchando. Entonces, ahí le voy a mostrar el otro escrito que les armé. Todavía no se ve la pantalla, pero... Ajá, avísame cuando se vea porque debe ser mi internet más. Yo, según lo que yo veo en mi compu, es como que ya la tengo tomada. A ver, ¿ahí puede ser? ¿Que la veas? Avísame cuando la ves. ¡Ay, perfecto! Listo. Bueno, de vuelta. Acá entonces, ¿qué es lo importante, digamos? Lo más importante va a ser que nosotros establezcamos el día y la hora, ¿sí? Aguárdenme. Entonces, siempre dirigía al juez, el juzgado, la localidad, ¿sí? Van a poner su nombre, su matrícula de nuevo, ¿sí? Que fueron designados en este expediente. Entonces,
que vienen a proponer se fije la fecha y hora y el día, ¿sí? Todo a fin de realizar el cuerpo de firma en el presente tribunal, que será realizado por, y ahí vamos a ver quién es la señora, quién es la persona que está negando esa firma, digamos, en ese documento, ¿sí? La cual será observada y dirigida por el suscripto. Y después, también que se me notifique por cédula, si lo oportunamente resuelto, si están de acuerdo con esa fecha, ¿sí? O si no, que se suspendan, los plazos hasta tanto se acepte esa fecha que yo propuse y se notifique esa fecha, ¿sí? Que yo propongo, digamos. Esto son escritos modelo que ustedes después cambian el contenido, pero bueno, me pareció que sería un aporte, digamos, para los que recién comienzan, de tener como una estructura y que después esa misma estructura la pueden ir modificando, e incluso ustedes guardándose los diferentes documentos que van a ir, porque esto después para ustedes es una habitualidad, ¿no es cierto? Digamos, usar estos distintos escritos. Así que está bueno guardarse los modelos y ya tenerlos clasificados. Esto es bien de contadora súper estructurada, ¿eh? Esos son como unos tops que uno tiene, pero me van a tener que disculpar porque es la formación que tengo. Así que bueno, entonces, supongamos que nosotros vamos a tener dos opciones, ¿sí? Podemos haber simplemente aceptado y que la persona no se presente a realizar, por ejemplo, en este caso que íbamos a hacer lo de las firmas. Entonces ahí también me van a tener que regular honorarios. ¿Por qué? Porque yo puse a disposición mi trabajo, independientemente de que después se hizo o no. O puede suceder que si la persona haga que yo realice toda la pericial, digamos, presente mi informe y después tengo que esperar a que el juez regule mis honorarios, ¿sí? En ambos casos, ya sea que haga que solo acepte y no la haga, o que acepte y la haga y presente el informe, esos honorarios van a ser regulados en la sentencia. Y ustedes tienen que controlar que cuando los jueces les regulen estos honorarios, tengan en cuenta su normativa, ¿sí? Porque ustedes tienen su normativa, que como les dije, es la ley 649C, antes 3531, que iniciando en el artículo 25 comienza a hablar de los aranceles, ¿sí? Entonces, estoy perfecta de tiempo. Pensaba que me estaba mal de tiempo, pero voy bien. Entonces, en el artículo 25 se establece que en todo el territorio de la provincia, el monto de los honorarios que deban percibir los profesionales en criminalística, y criminología por su labor profesional en juicios o fuera de él se determinará con arreglo a lo pautado en la presente ley. O sea, me está dando el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de su ley tiene que ser aplicada en la provincia del Chaco, ¿sí? Así ustedes actúen en juicios o fuera de ellos. Entonces, en el artículo 26 me dice como que qué características yo tendría que tener en cuenta, perdón, el juez sería no yo, sino el juez, el que está realizando la sentencia, para fijar el honorario de ustedes. Entonces, estos son criterios no cuantitativos, sino cualitativos, ¿sí? Dentro de esos criterios cualitativos que están establecidos en el artículo 26, me dice el monto del interés comprometido por la prueba principal, la naturaleza y complejidad de las tareas realizadas, el mérito de la labor profesional apreciado por la calidad, eficiencia y extensión del trabajo. En los casos que no puede determinarse el monto del interés económico comprometido, se tomará en cuenta lo establecido en los incisos B y C, o sea, la naturaleza y complejidad y el mérito de la labor profesional. O sea, no voy a tener un parámetro objetivo como es el monto del interés comprometido. Y el E dice las diversas diligencias que ha tenido que realizar el perito para cumplir su cometido, presentación de escritos, notificaciones, etc. O sea, cuánto ustedes intervinieron en todo ese proceso. Entonces, ese es su artículo 26 que fija los criterios cualitativos. Pero después me voy al artículo 27, ¿sí?
en el cual realmente me empieza a decir los criterios cuantitativos de ya ir a un monto concreto, digamos, de cómo deberá determinarse esos honorarios. Entonces le dice, en todas las clases de juicios contenciosos se aplicarán las siguientes escalas. Y ahí primero tengo 1, 2, 3, 4, 5 escalas, 4 escalas que van entre distintos parámetros. Entonces me dice, la primera escala me dice, cuando el monto que dispusiera fuera inferior a 5 sueldos mínimos vitales y móviles, será el 10% de dicho monto, ¿sí? Hasta el 10% de dicho monto. Cuando el monto de disputa sea entre 6 y 25 sueldos, el mínimo vital y móvil será hasta el 8%. La 13 es hasta el 6%, entre 26 y 50 salarios mínimos vitales y móviles. Y la cuarta es el 5% cuando sea superior a 51 sueldos mínimos vitales y móviles. Eso es si yo tengo un juicio, digamos, y tengo el monto del interés, el monto de disputa, ¿sí? Porque acá me habla cuando el monto de disputa. Y acá, ahora después le voy a hacer una consideración en particular. Siguiendo con los otros incisos del artículo 27, dice que tenemos que todos estos incisos, si yo los numero, el 1, 2, 3 y 4, se van a tener en cuenta cuando solo intervenga un perito, ¿sí? Porque me dice, si en la pericia intervinieron más de un perito, entonces ese monto, dice, se reducirá en un 40% y ese valor que se determinó se va a dividir entre la cantidad de peritos que intervengan, ¿sí? Y después tiene una última cuestión que está relacionado con lo que hablábamos hoy, si realizaban o no la pericia. Entonces dice, cuando luego de aceptado el cargo la parte peticionante desistiera de la pericia o no depositara el monto del anticipo de gasto fijado por el juez a petición del perito y por eso no se pudo realizar, el juez regulará los honorarios del mismo que no podrán ser inferior al 25% del sueldo mínimo vital y móvil, ¿sí? Para esto voy a compartir nuevamente pantalla. Yo les armé un Excel. Aguárdenme un segundito. Ahí estoy. ¿Están viendo un Excel? ¿Vale? ¿Si me contestás? Sí, todavía no aparece. Ya Ahí aparece. está. Perfecto. Bien, bien. Ahí tenemos después, cuando termines este tema, sobre, bueno, sobre los mínimos, pero vamos a seguir con este tema y después quizás venga, porque lo está llevando claro, en orden. ahí, claro. Sí. Ahora les explico más o menos, y ahí si surgen las preguntas, me dicen, porque como que lo hice llevando la ley, digamos, y ahora se lo plasmé para que, vieron que a veces uno tiene más memoria visual que lo que escucha, ¿no? Por eso el plantearlo en este Excel me parece que los va a ayudar a comprender, digamos, eso que yo les estuve diciendo, ¿sí? Entonces, sí, bien. Yo acá hice 2 hojitas, pero no llegué a cargar toda, digamos, porque hoy fue un día complicado en la oficina. Pero bueno, la idea es que se lo voy a terminar para ahora cuando le entregue a Vale y les puedan pasar y ustedes después lo ven tranquilo y lo usan y lo van aplicando. Es que yo hice una hojita que hice planilla de control. No sé si todos manejan Excel, pero le tienen que perder el miedo al Excel los que no manejen, porque la verdad que es una herramienta que les permite hacer un montón de cosas y de cálculos de manera, digamos, más simple que yo puedo controlar, ¿no? Bueno, los contadores, toda nuestra vida pasa por un Excel, lamentablemente. Pero les quiero decir, porque el otro día cuando tuve la charla, por ejemplo, con los abogados, me pasó que los abogados odian Excel. O sea, entonces hasta me vestí de verde para ver si dejaban el color azul y empezaban a enamorarse del color verde, que es el Excel, ¿no? No sé cuál es el caso de ustedes, si ustedes están acostumbrados a usarlo o no. Pero si no están acostumbrados, les digo, es una herramienta que uno le tiene que perder el miedo porque nos facilita un montón todo el tema de cálculo, ¿sí? Así que bueno. Entonces, siguiendo con esto,
Yo lo que les hice es una hojita que dice planilla de control y otra hojita que dice históricos. Y acá me faltó cargarlo, pues lo tenía en otro archivo, va a estar cargado todo el histórico de los distintos salarios mínimos vitales y móviles con sus resoluciones, para que va a tener una formulita acá relacionada. Entonces ustedes lo único que van a tener que completar es la fecha y ahí me va a tirar cuál era el salario mínimo vigente en ese momento, que en realidad, lamentablemente, los viejos, digamos, que ya fueron regulados, no lo van a poder, digamos, recurrir porque ya ha quedado firme la sentencia. Pero de acá en más está bueno, digamos, que vayamos actualizando y que podemos hacer ese control una vez que salga la sentencia, que tenemos 3 días para poder recurrir, digamos, esos honorarios que nos regularon en el caso de que no se haya respetado la ley. Y en ese caso, para mí, bueno, es una recomendación en realidad, me parece importante que ustedes, por ahí es un poco costoso, ¿no?, al principio, pero yo creo que si todos ustedes recurren, digamos, la sentencia cuando no están aplicando su ley, que establece que tiene que aplicarse en todo el ámbito de la provincia, cuando ustedes desarrollan este tipo de tareas, eso va a hacer que, digamos, no van a querer que ustedes recurran a la sentencia porque no se aplicó la ley. Entonces, me parece que indirectamente podría obligar a que se use la ley, porque en general lo que yo vi, no sé, ustedes me contradecirán, pero si no es así, pero en general yo la mayoría de los casos que estuve viendo como ejemplos para preparar esta charla, los juzgados estaban respetando su escala acá en la 4ª circunscripción. Después me cuentan cuando termine esto y charlamos un poquito a ver cómo ocurre en las otras circunscripciones, ¿sí? Pero bueno, supongamos que todos aplican la ley. Entonces, ¿cómo se entiende la escala del artículo 27 que les expliqué recién? La escala me habla del monto de disputa. Y acá fue un tema que lo charlamos un ratito antes del curso con Vale, porque yo les decía, el problema que tienen ustedes acá también es que cuando habla de monto de disputa, deja un gris, digamos, porque, a ver, el monto de disputa todo el mundo lo entiende como que fuera el capital histórico, ¿no? Y fíjense que incluso ese capital histórico los puede perjudicar porque ese capital histórico puede quedar muy bajito y se compara contra un salario mínimo vital y móvil vigente en este momento, ¿entienden? En el que están regulando. Entonces, me parece que por ahí lo correcto sería que el monto en disputa, ustedes también ese monto puedan después actualizarlo, como el tema o sea, sí, como es un capital histórico, la sentencia va a decir que corresponde a una actualización, tendríamos que actualizar ese capital histórico hasta el momento, digamos, en que le regulan a ustedes sus honorarios. Y entonces ahí sí ese monto de la disputa actualizado sería el más correcto, digamos, para poder tomarlo y poder ver estas escalas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, lo bueno es del Civil 2, acá en la 4ª circunscripción, es que ellos ya, antes, por ejemplo, hacían provisoriamente la regulación, aunque ustedes, de los abogados y aunque ustedes definitiva, digamos, siempre, ¿no? Y tomaban capital histórico. Pero ahora lo bueno es que están actualizando el capital al momento de la sentencia. Entonces, el tema es si van a hacer esa discriminación de que para los abogados sí toman el capital actualizado, o sea, el histórico más el interés que se dio hasta el momento de la sentencia, y para ustedes van a tomar solo el histórico, entonces como que ahí se ve esa desigualdad, y hablábamos también del caso de que supletoriamente no es que estamos aplicando la ley de honorarios, como bien lo dice el doctor Derewicki y el doctor Farías en su libro, sino que estaríamos haciendo una analogía con la ley nacional, digamos que ante la duda, hay un artículo que después en el material lo van a encontrar, el artículo 24, si no me equivoco, porque la revisé, que nos habla, digamos, de que deberíamos tomar como base regulatoria capitales, montos actuales, digamos, y sería lo justo, ¿no? Así que bueno, ese es un paréntesis en cuanto a este monto de disputa que ustedes ven que yo tengo acá. Entonces, ¿cómo le armé el cuadrito? Puse los primeros 4 puntitos de su ley. Entonces, el primer tramo me decía que yo tengo que comparar
con que si es inferior a 5 salarios mínimos vitales y móviles. Entonces, yo solamente en el primer tramo tengo un mínimo. Fíjense que acá el mínimo con el salario mínimo vigente me da 1.357.856,10. Entonces, voy a borrar este valor. Si, por ejemplo, esperen que, ahí está. Si, por ejemplo, la sentencia, el monto de disputa, vamos a seguir como están ahora, que es capital histórico, ¿no? El monto de la sentencia admite un capital de 500.000 pesos, entonces entraría en el primer tramo. Y ustedes acá, para hacer su control, solamente tienen que completar lo amarillito de la planilla, ¿sí? Entonces ustedes ponen el monto que admitió el juez. Esto es para hacer un control de lo que nos regulan, ¿sí? Y entonces nos dice que si el monto de la disputa es 500.000, por eso completo acá, porque es inferior a 5 salarios mínimos vitales y móviles. Entonces, según su ley, me tendría que aplicar el 10% y el honorario, si intervino un solo perito, ese perito cobraría 50.000 pesos. Pero si intervino más de un perito, me dice que ese monto se reduce en un 40%. Entonces yo tengo que tomar el 60% de esos 50.000. Y ahí, a esos 30.000, lo voy a dividir según yo. Por ejemplo, si intervinieron 2 peritos, va a ser 15.000 para cada uno. Si intervinieron 3, va a ser 10.000. Si intervinieron 4, va a ser 7.500 y así sucesivamente. Les hice como para que controlen, digamos, ¿no? Ahora, el segundo tramo, fíjense que esta planilla que se las arme está toda relacionada, porque si hoy, por ejemplo, en noviembre, todavía no hubo una modificación del salario mínimo vigente, y por eso todavía estoy tomando el de octubre, ¿no es cierto? Pero supongamos que fíjense cómo se relacionan, supongamos que este salario, que el de ahora, el de noviembre, se va a 300.000 pesos, ¿sí? Entonces, la planilla automáticamente, una vez que yo le cargue, me va a traer, esperen que se cuelga, me va a traer los 300.000. No sé qué pasa que no me responde. Bueno, hoy la tecnología ha atentado con toda mi charla. Cualquier cosa me está haciendo. Aguárdame un segundito. Lo que tiene de bueno Excel es que tiene esta flechita, entonces yo hago así, aprieto y se supone que me tiene que corregir, pero está lento. Me hace sufrir. No, pero está perfecto porque nos ayuda. Sí, tal cual. Entonces, ¿para qué voy a volver a hacer esto? Ahí está. Entonces, supónganse que el salario se fuera a 300.000. Ahí parece que me toma. Es como que, como es lento, como internet no está bueno hoy, me hace lenta toda la pantalla. Fíjense que automáticamente cuando yo subí el salario mínimo vital y móvil a 300.000 pesos, que supongamos que se fije ahora en noviembre, ya me cambió toda mi escala, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, me cambió estos mínimos y máximos que yo había establecido. ¿Por qué? Porque acá yo tengo la formulita en función de lo que me establece su ley. Entonces, por ejemplo, voy a borrar otra vez esto. El segundo tramo de la ley me dice que tiene que ser como mínimo mayor a 6 salarios mínimos vitales y móviles, que si tuviéramos 300.000 sería 1.800.000, y como máximo 7.500.000. Entonces, si el monto de la sentencia cae entre 1.800.000 y 7.500.000, tiene que aplicar el 8%. Vamos a volver al salario que está vigente ahora. Fíjense que ahí si vuelvo, voy a borrar, entonces me quedó que en realidad si vuelvo al salario vigente sería entre 1.629.427 y 6.789.000. Y ahí tiene que hacer el 8%. El tercer tramo es entre 26, fíjense que acá arriba me muestra qué formulita estoy usando yo. Entonces estoy haciendo este valor B3 por los 26, que es el mínimo, y para el máximo estoy haciendo B3 por 50, y me da eso. Entonces, después superior a 51 es 13 millones. Entonces, supongamos que el capital histórico del monto de la disputa sean 16 millones, ¿sí? Entonces, si son 16 millones, me supera los 51
salarios mínimos vitales y móviles. Entonces, ¿yo qué hago para controlar si el juez me reguló bien completo en este cancillero? ¿Sí? Y pongo 16 millones, que es supuestamente el monto de esta sentencia, ¿no? 3, 1, 2, 3, me falta una. Ahí está. Entonces, fíjense que ahí automáticamente, si intervino un perito, tiene que cobrar 800.000 pesos. Si intervino más de un perito, la base se reduce a 480.000, entonces ese se divide entre los 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿sí? Para eso le va a servir esta planillita, digamos, para que ustedes puedan controlar si está correctamente regulado su honorario, y es lo primero que tienen que ver cuando salen y se notifican de la sentencia, porque si no, acuérdense que desde la notificación de la sentencia, ustedes tienen 3 días para poder, digamos, recurrir sus honorarios y decirle, escúcheme, señor juez, usted no está aplicando mi ley, ¿sí? Si me reguló un monto menor. Por ejemplo, este caso que yo les mostraba acá, si el juez reguló, en vez de 800.000 pesos, no sé, 750.000 o 550.000, yo le digo, no, puedo recurrir la sentencia. Ahí van a tener que digamos, que contar con un abogado, ¿no? Porque lamentablemente a todos los peritos nos pasa eso, que no podemos solos, sino que tenemos que recurrir a un patrocinio letrado. Y entonces decirle, usted no está aplicando correctamente mi ley, porque a mí me corresponde, según lo que establece en el inciso, en el artículo 27 de mi ley, tal cosa, porque, y se dan estos parámetros, ¿sí? Y por último, le puse acá otros 2 cuadritos que, fíjense, este me va a servir porque si yo acepté el cargo y no hice la pericia, ya sea porque no depositaron el anticipo, porque no se presentó la persona, entonces se da como válido según lo que decía el artículo del Código Civil, entonces mínimamente, por eso dice mínimo, porque fíjense que dice, cuando luego de aceptado el cargo la parte peticionante desistiera de la pericia o no depositar el monto anticipado, dice, el juez regulará los honorarios del mismo, estoy leyendo el último inciso de la ley, del artículo 27, que no podrá ser inferior al 25%. Entonces controlo también, porque a veces, hasta incluso yo les digo, puede suceder que no es que el juez lo hace a propósito, digamos, sino que capaz, fíjense, el juez está regulando los honorarios hoy en octubre y me tomó un salario mínimo de 150.000 pesos, por eso tengo que leer la sentencia, digamos, porque toda regulación de honorarios tiene que estar fundada en base a qué se hizo. Entonces, por ahí yo leo la sentencia y me doy cuenta que el juez, ¿dónde estuvo el error? En que tomó como salario mínimo de octubre 150.000 pesos y entonces me reguló el 25%, pero de un salario mínimo vital y móvil viejo, desactualizado, ¿entienden? O sea, pueden suceder 2 cosas, por eso tengo que prestar atención, que no me reguló el 25% del salario mínimo y me reguló menos, pero porque no aplicó el 25% del porcentaje, o puede ser que tomó incorrectamente porque ya en ese momento que él estaba regulando aumentó el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Y acá les puse el otro cuadrito para que ustedes vean el caso del mínimo, que sería el anticipo, ¿no? Así que bueno, esta planillita les voy a pasar y la vamos a volver a usar la clase que viene para, partiendo de una sentencia, cómo, digamos, vamos a hacer el cobro de nuestros honorarios. Esperen que voy a dejar de compartir y les voy a agregar una cosita más. De paso te comento. Dale. Bueno, sobre ese mínimo, bien, sobre ese mínimo que vos estás comentando de que debemos controlar, existen casos donde la base regulatoria suele estar por debajo de un salario mínimo y la regulación nuestra termina siendo menos de un 25% del salario. En esos casos habíamos hablado con Adrián y con Diego sobre la situación de que nuestra ley, cuando se la quiere interpretar como con fundamento, ese artículo o ese inciso, ese último párrafito, nos ayudaría a tener esa base mínima
de que nunca va a poder ser menor a un 25% porque nuestra sola aceptación no puede ser menor al 25%. Exacto. Por eso ustedes tienen, por eso es importante, digamos, a veces yo entiendo también que uno por ahí no tiene los recursos digamos, para aplicar precisamente un recurso a lo que sentenció el juez, pero bueno, es importante, digamos, que se dejen los precedentes para después ya citarlos en la sentencia, que ya se hayan, digamos, corregido esa cuestión, digamos. Pero fíjense que yo a veces, bueno, esto es algo muy personal, ¿no? Cuando yo entré en el 2011 a este cargo, digamos, que no existía y que lo concursé y estoy desde el 2011, porque antes no existía la oficina de peritos contadores, yo me daba cuenta que, por ejemplo, en el caso de los contadores, no aplicaban tampoco nuestra ley, que también es bastante complicada porque tiene así parámetros, ¿no? En función digamos, de las escalas. Y entonces, la verdad que ahí empezamos a hacer como un trabajo desde el consejo y también desde mi parte para hablar con los jueces y hacerlo entender, porque a veces el trabajo de un perito, estoy hablando de perito en general, a veces hasta puede ser determinante para poder, digamos, dilucidar el conflicto que se está tratando. Cualquiera sea la rama, ¿no es cierto? Entonces, me parece que por eso se establecen estos parámetros mínimos, y si nos comparamos con los primos abogados, que son sus primos también en ese aspecto, los abogados también en su ley de honorario dice que mínimamente tienen que cobrar el 50%, creo que hay un artículo que dice, de un salario mínimo vital y móvil, independientemente de cuál sea el monto del juicio. Entonces, si está establecido por ley y a los abogados le permiten, me parece que esta parte deberían editar de la grabación, pero bueno, me voy a hacer cargo de lo que estoy diciendo. No como perito del Poder Judicial, sino como contadora, porque tengo que como que separarme, o si no es como que me pongo en contra de mi propio organismo. Pero no es así. Yo lo que trato de hacer es lo más justa posible en ese sentido. Pero bueno, no depende de mí, sino que depende del juez, ¿no? Que interprete y que aplique, y de última no aplica la ley y va a decir por qué no la aplica. Por eso siempre se habla que todo honorario tiene que sea fijado, tiene que estar fundado, porque el juez va también, digamos, lo va a fundar correctamente de por qué se aparta de esa ley, ¿sí? Y bueno, sí. Si el fundamento es válido, lo podemos recurrir, que no nos aplican la ley, pero puede ser que se acepte ese fundamento también, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es el tema que por ahí, en ese sentido, yo es como que quiero hacer blanco y negro, pero en estas partes, en estos temas, hay muchos grises, digamos, que sería importante, digamos, salvar, ¿no? Y que sería más sencillo. Siguiendo con los aranceles y para terminar el tema... Perdón, Janina, ahí tenemos una preguntita de Ariel. Ah, bueno, sí. Sí, más que una pregunta, es solamente una apreciación. El problema con nuestra ley es que no establece porcentajes fijos, no dice 8%, sino que en esos casos de esa cantidad de salario mínimo vital y móviles, el juez te puede regular hasta el 8%. Entonces, ahí se nos complica a nosotros al momento después de, por ejemplo, apelar, porque si el juez te regula el 4% o el 2%, claro, está dentro del rango. A lo sumo uno puede apelar honorarios por bajos, digamos, y fundamentarlo. Claro, pero depende del rango en el que estás, digamos, porque viste que si te regula, claro, sí, hasta el 8%. Yo creo que es discutible. Yo entiendo las diferencias, por ejemplo, si el anterior era hasta el 10%, uno podría hacer un análisis que en esta no te debería regular menos del 8%, una cosa así en base a lo siguiente. Pero hay como una laguna ahí. Sí, sí, sí. Porque me parece que si ustedes, digamos, tuvieran en algún momento que formar una comisión revisora de su ley de honorarios, los dos, bueno, de su ley en realidad, porque no es que ustedes tienen una ley de honorario aparte, sino que está donde regulan su actividad. Los dos puntos importantísimos que debieran, digamos, aclararlos para que no quede ese gris, sería que el monto de disputa
que el monto de la disputa sea considerado el capital actualizado, no el capital histórico, y eso, que no sea hasta, sino el 8%, digamos, ¿no? El 6%. Como mínimo sería, ¿no? ¿Por qué no desde? No. O de, sí. Pero vieron, a ver, ¿cómo, fíjate, quién me era que habló recién? Disculpa que me perdí. ¿Ariel? Fíjate, Ariel, que a la vez el mínimo después cae con el último inciso, porque en ningún caso te puede ser inferior al 25% del salario mínimo, digamos, ¿viste? O sea que eso lo va a limitar también al juez. O sea que no te va a poner un 1%, porque si ese 1% es menor, pero bueno, porque está multiplicado por 6, 25 veces, digamos, sí. Te lo frena Claro, por el ese. tema es que ahí de vuelta es discutible, porque justamente dice que eso es para los casos en los que no se hace la pericia. Y después vos tenés los porcentajes para cuando sí la hiciste. O sea, por eso todo es discutible, más cuando Todo hay es abogados de discutible, por medio. claro, por eso te digo, todo es discutible, pues yo podría decir también que el último, que en el artículo 27, si bien es en el caso de que no se hace la pericia o que por diferentes motivos, eso yo lo puedo interpretar también como que fuera un mínimo que me establece la ley, que siempre por el solo hecho de aceptarlo debería hacer. Entonces, si encima yo hice el trabajo y se hizo todo el resto, digamos, y se determinó un monto de disputa, a la vez cuando yo aplique ese 10% o el 6 o el 8 o el 6 o menos de eso sobre el monto de la disputa, tampoco debería ser menor a ese 25%, digamos, porque si no, no hubiera hecho la pericia. ¿Viste? Es como que esto es lo que tiene, que a mí a veces me vuelve loca, porque soy contadora y quiero que sea blanco o negro, digamos, como que todas estas interpretaciones, ¿viste? Te da para eso, te da para que lo discutas y lo pelees, digamos, ¿no? Sí, pero es similar a lo que se hablaba hoy con respecto a los montos que fijan en determinados juzgados. Tristemente, cada juzgado, cada circunscripción tiene su librito y Sí, cuesta que se aparten de eso. tal cual, cuesta, es verdad. Hasta que llega eso cuesta hasta que llega un caso al superior tribunal y el superior tribunal define que el criterio tiene que ser este, y después entonces todo el mundo cita ese caso y ¿cómo es? Y, y ahí lo favorece, pero el tema es que a veces recurrir hasta el superior tribunal implica que un costo que no sé si uno está dispuesto, digamos, ahí viene el costo-beneficio, digamos, de seguir discutiendo para ver si vamos a obtener un mayor beneficio, digamos, o no, porque también puede ser que no, y entonces tuvimos todo el costo del proceso, digamos, hasta esa instancia, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Por eso me parece que bueno, que ahí está cómo lo vamos a resolver, digamos, porque cuando hay un caso testigo que llega al superior tribunal y que dice, y que todas estas incógnitas que se nos presentan, digamos, de interpretación del artículo, ya fija como un precedente, y entonces a partir de ahí lo empezamos a citar, digamos, pero el tema es que hasta que no suceda eso, y el tema es si sucediendo, si yo puedo asumir los costos para llegar hasta esa instancia, ¿no es cierto? Que es también lo que ustedes como profesionales van a evaluar en ese momento, digamos. Así que, bueno, para cerrar nomás el tema y después hacerme unos minutitos más de preguntas si quieren, me faltó hablar del artículo 28, 29 y 30, ¿sí? Entonces, en el artículo 28 es como que les habla qué va a tener en cuenta todas las constancias que estén en el expediente, ¿sí? Les habla de que tienen 3 días para poder apelar ese honorario que fue regulado. Siempre esos 3 días se cuenta a partir de que ustedes son notificados, ¿sí? El artículo 29 responde a la pregunta: ¿quién va a pagar esos honorarios que fueron regulados? Y en caso de no pago, ¿contra quiénes ustedes van a poder ejecutar? ¿Sí? Porque si ustedes no cobran sus honorarios, después tendrán que hacer un juicio de ejecución de sus honorarios.
Entonces, es importante saber, digamos, quién es la parte que fue cargada en costas, digamos, o ahí también si fue la parte que lo solicitó, si no lo solicitó, sí, eso tenemos que analizar. Y el artículo 30, que es en qué oportunidad, es en qué momento se va a realizar esa regulación de los honorarios. Y ahí dice que se puede hacer, se hará a petición del perito cuando el juez dictare cualquier otro auto en el proceso en el que haya valorado la fuerza probatoria de la eficacia del peritaje. Entonces, generalmente es cuando dicta sentencia, pero si ya hizo una valoración anterior, se puede solicitar, digamos, la regulación de honorarios. Bueno, entonces justo llegué a las 16:30, increíble, a pesar de todas las dificultades que he tenido con internet. La idea es entonces que, ahora que los conozco, digamos, que ustedes me conocen, que le presenten a Vale si tienen algún caso que quieren que hagamos, en ese caso particular, la planilla, o si no, mi idea era plantear 2 o 3 casos, digamos, simulados de la vida real, por decirlo, y en base a las consignas que tengo en ese caso, liquidar la planilla, ¿sí? Y mostrarles cómo utilizamos la calculadora del Poder Judicial, cuál es la tasa correcta a aplicar, explicarle el tipo de interés que tienen que ustedes aplicar. Importante, cuál es la fecha de mora, cuál es la fecha de corte, qué pasa si me hacen un pago parcial, cómo lo imputo en esa planilla que voy a presentar, ¿sí? Cómo si interrumpe o no interrumpe los intereses, qué fecha tengo que tomar para esa interrupción de intereses. Son más cuestiones prácticas, ¿sí? Que me parece que se van a entender mejor si planteamos un caso y sobre ese caso vamos viendo los números también, ¿no? Por eso un poco era toda esta introducción de que ustedes, a ver, punto 1, su planilla para reclamar los honorarios, se van a tener que ir a la sentencia. Recuerden que la sentencia pueden utilizar esta planilla que les dejé con esas aclaraciones que hicimos para ver, digamos, si está dentro de todo aplicado conforme a lo que establece su ley, ¿sí? Segundo, esa sentencia es importante también porque me va a decir la fecha a partir de la cual nacieron mis honorarios y, digamos, cuánto tiene la parte, a partir de cuándo esa parte está en mora si yo tuviera que liquidarle intereses a esos honorarios, ¿sí? Otra cuestión importante que vimos es el tema de anticipo de gastos. Cómo solicitarlos y cuál es, digamos, el parámetro que ustedes tienen. Otro tip importante es que ustedes todo gasto que realizan lo presenten y lo documenten y lo adjunten, digamos, y lo anexen al expediente, porque si no, yo después no voy a saber de dónde ustedes sacaron, o yo o cualquier oficina de peritos en las distintas jurisdicciones, de dónde sacaron ese valor o por qué están trayendo ese valor a colación, ¿sí? Así que bueno, ahora no sé si les parece bien esta propuesta que les estoy haciendo. Si tienen una contrapropuesta que quieren que haga, ustedes me dicen. Yo me adapto a lo que ustedes necesiten. Como no los conocían, la verdad, no sabía bien cómo encarar la charla. Una cosa es con mis amigos abogados, que soy conmigo todos los días, entonces sé lo que les falta y no les falta. Y otra es con ustedes, que no tengo tantas planillas, digamos, que controlar. Entonces, como que vieron, por eso era que no sabía bien cómo. Así que no sé si les pareció bien, qué modificaciones quieren que realicemos. El material no se preocupen porque se los voy a pasar, lo que pasa es que tuve un inconveniente acá con el Power que no me abría, pero bueno. Así que Vale, no sé si alguien quiere hablar o si hablas vos, como quieras. ¿Están todos habilitados para hablar, para preguntar lo que quieran? Si tienen una duda. Ya tomé nota de la repartición del gasto, a ver cómo podría resolverse, ¿sí? Así perfecto. Que eso ya tomé nota para la clase que viene. No sé, y acá voy a tomar nota para otra cuestión que me quieran decir. Y sobre la presentación fue muy clara, fue muy ordenada por nuestra ley, porque la estaba siguiendo y nos va a servir mucho una práctica para la próxima clase porque por ahí lo hablamos y son nuestros intereses los que están comprometidos, lo tenemos que saber y es difícil y Excel es una que no estamos acostumbrados, pero claro, lo tenemos que saber
lo tenemos que saber, pues están nuestros derechos y están, tenemos que saber qué reclamar, cómo reclamar y... ¿Qué reclamar y cómo reclamar? Porque entonces va a ser exitoso su reclamo, digamos, porque si lo formulamos mal también eso nos puede perjudicar, ¿no? Así claro. Que, por sí. eso. Sí. Sí. Así que bueno, no sé si quedó alguna pregunta, yo no veo ninguna pregunta, pero sí. Igual, si después, porque uno a veces procesa después, digamos, o vos me dijiste que estaban grabando la charla y que por ahí algunos otros colegas la pueden ver con posterioridad, digamos, sincrónicamente. Si ellos te quieren pasar preguntas o te quieren pasar sugerencias, yo tengo una semana, porque el martes que viene no sería el otro, ¿no? Entonces tengo una semana para poder, digamos, volcar todo en esta segunda charla, primero arrancando con las dudas que le hubieran surgido, para los que vean asincrónicos o para el que les surja después, y con lo que sugieran, digamos, del práctico, que en principio mi propuesta es esa que les comentaba, así que podés ponerlo cuando pase la grabación, digamos, que si les surgen preguntas o aportes, digamos, porque desde mi función como perito contador, por ahí yo, después va a depender de lo que haga después, pero por ahí yo le puedo hacer esa recomendación que se tenga en cuenta tal cuestión o tal cuestión, no, o sea, en forma particular, ¿no? Al juez, para que realmente sea valorada la tarea que hacen ustedes, ¿no? Como la de cualquier profesional que interviene en el proceso. Sí. Ahí hay una pregunta. Marcela dice que hay casos donde el juez regula los honorarios y la parte que debe transferir lo hace, pero pasa el tiempo y quedan desactualizados. Exacto. Por eso yo le decía, y esos honorarios que por eso yo le decía que eso lo vamos a ver bien en el caso, en un ejemplo. ¿Por qué? Porque la parte transfirió lo que el juez determinó cuando nacieron en la sentencia, que puede ser que la parte transfiera al año, a los 2 meses, a los 3 meses, ¿sí? Entonces, una vez que la parte transfiere, es como que me queda un pago parcial, porque en realidad el honorario nació con la sentencia y comienza la mora si dice que deben pagarse dentro de los 10 días de que la sentencia quede firme y no se pagan en esos 10 días, entonces corren los intereses sobre esos honorarios. Entonces, ¿cómo ustedes tendrían que presentar una planilla que ustedes vienen a decir, bueno, sí, me pagaste, pero existe una mora? Entonces, como no cumpliste correctamente con el pago dentro del plazo que establecía la sentencia, yo te voy a hacer una planilla que va a decir, y ahí vamos a poner los honorarios regulados, cuál es la fecha que voy a tomar, los intereses que corrieron hasta el pago, cómo imputamos ese pago y cuál es el saldo que me queda para seguir corriendo intereses hasta el momento, digamos. Porque seguro me va a quedar un pago porque me está pagando el histórico, que por ahí se reguló hace 3 meses, hace un año, ¿entienden? Entonces, ese va a ser un caso que les voy a presentar, que es que nosotros tenemos regulados los honorarios y que la parte nos paga al año, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros presentamos la planilla? E incluso esa planilla que ustedes presentan, una vez aprobada por el juez, seguramente me la van a correr vista a mí, yo voy a controlar que hicieron bien los cálculos, que aplicaron correctamente, vamos a ver cuál es la tasa que ustedes tienen que aplicar, y el juez, una vez que aprueba esa planilla, si la parte no quiere pagar, digamos, les va a servir de título ejecutivo para realizar una ejecución de sus honorarios, por ejemplo. Porque puede ser que les pague o puede ser que directamente nunca les pague. Entonces ustedes tienen que venir a actualizar los honorarios para que se apruebe la planilla y que esa planilla aprobada ustedes la tomen como para ejecutarla después, ¿sí? No sé si me logro explicar, pero yo creo que lo van a ver mejor en la clase que viene cuando tengamos los ejemplos, pero es muy importante lo que vos decís porque lo que me preguntó acá, esperen que voy a abrir el chat, Marcela, porque, ahí está, porque si llega a la oficina de peritos contadores,
nosotros vamos a observar esos parámetros, vamos a observar cuándo es la mora correcta, cuándo fue el pago, cómo imputaron, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones. Por eso serían, digamos, lo que vamos a ver en el caso práctico en la clase que viene, ¿sí? Vos sabés que no me abre el chat, Vale, así que si hay otra, léemela porque... Sí, bueno, Adriana Flores dice que, que es bueno saber lo referido a la fecha de corte para saber interpretar. Claro, bueno, ahí por ejemplo se pusieron de acuerdo, igual se lo voy a recordar en la plaza, se pusieron de acuerdo los dos juzgados, el Civil 1 y el Civil 2, que es donde ustedes van a intervenir en lo de accidentes ejecutivos y todo ese tipo de cuestiones, y ellos toman como fecha que se cortan o se interrumpen los intereses, la fecha en la que ellos notifican la puesta a disposición del pago, ¿sí? Esa es la fecha de mi corte, digamos. Cuando ellos ponen a disposición el pago que hizo la parte, para el pago de honorarios o de capital, se aplican todos los casos. Entonces, hasta ahí yo tengo que llevar los intereses, compensar el pago y si quedara un saldo, volver a calcular intereses. Así sería el práctico que vamos a hacer, digamos, con las distintas alternativas, ¿sí? Que me paguen menos, que no me paguen, ¿sí? En principio tenemos esos tres casos, digamos. Bien. Porque por ahí me pagan, pero yo tengo que hacer una planilla de solo gastos, no de honorarios, ¿sí? Sí. Bueno, después algo que quedó de Marcela nomás, que era de los intereses del Banco Nación, y eso ahora hubo un cambio de criterio, tasa activa, pasiva, pero bueno, eso me parece que sería bueno dejarlo. Claro, sí. Ahí lo bueno que ustedes tienen, igual se los voy a volver a explicar en la próxima, lo van a ver en el práctico, lo bueno que ustedes tienen a diferencia de los abogados, por ejemplo, es que los abogados en su propia ley de honorarios se establece que al honorario debe aplicarse la tasa activa, ¿sí? Su ley no habla nada de qué tipo de tasa, es la que establece o la del uso y costumbre del juzgado, digamos, ¿sí? Actualmente se está usando la tasa activa, pero ahí depende, porque si nosotros tenemos regulaciones que son actuales a partir de más o menos marzo del 2022, la tasa activa es superior a la pasiva. Pero si yo tengo un honorario que hace un montón de tiempo estoy queriéndolo cobrar y que viene del 2017, por ejemplo, de esos expedientes que quedan ahí dormidos, la pasiva es mayor a la activa. Entonces, hoy, por un fallo que hay del Superior Tribunal, no sé si se lo podría aplicar, los abogados están intentando aplicarlo, por ejemplo, pero ellos la limitación que tienen es que su propia ley le establece la tasa, digamos. Pero en ese fallo, que en ese caso era un daño y era para reparar el capital, el Superior Tribunal estableció que debería elegirse por cuál es la tasa más beneficiosa para ese periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, si en ese periodo que hubo la mora en el pago de sus honorarios era más beneficiosa, era más alta la tasa pasiva, yo tengo que elegir aplicar la pasiva, digamos, podría pedirlo, o la activa. Pero en la realidad, actualmente la tasa activa es mayor a la pasiva, digamos. Entonces, no ese es el cambio de criterio que todos hablan, digamos. Pero la verdad es que siguiendo ese criterio del Superior Tribunal, nosotros tenemos que analizar cuál, y no puedo tomar una u otra, digamos, sino que no puedo tomar dos distintas, o sea, tengo que tomar la que es más beneficiosa según lo que dice el fallo ese, ¿sí? Entonces, habría que ver en cada caso, digamos. Pero lo bueno es que su ley no habla de tasa de interés. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial establece cuando regula, digamos, qué tipo de interés se van a dar para el cumplimiento de las obligaciones, dice, el que primero como ley es el que fijan las partes. Después, si las partes no fijaran, el que establece una ley especial, que en ese caso sería, por ejemplo, el de los abogados, y o si no, dice el que van a establecer los jueces, pero el Código Civil y Comercial te dice, el nuevo, digamos, dice que el juez tiene que considerar entre el abanico de tasas que le da el Banco Central de la Nación Argentina.
Entonces, Bien. el abanico de tasas del Banco de la Nación Argentina es la tasa activa o la tasa pasiva. Y ahí voy a tener a 30, 60, 90, que sé. Así que bueno. Pero están todas previstas en la calculadora y van a ver que es una pavada, porque cuando les enseñe a usar la página del Poder Judicial, que ustedes vi que en su página tienen direccionado, porque cuando veo calculadora en la página, dije, no me diga que tienen una calculadora. Entonces, claro, dice calculadora, pero está direccionado a la página del Poder Judicial. Está buenísimo, porque esa es la herramienta que yo uso que nosotros usamos para controlar, digamos, así que está perfecto. Así Bien. que les voy a enseñar a usar. Bien, y ese aplauso fue para José María, que está acá en la sala, y él fue el que nos puso la calculadora. Ah, buenísimo. No, muy bueno. Aparte, a ver, lo pueden usar acá como para, vieron que tienen, la calculadora del Poder Judicial tiene, por ejemplo, tasas puras también. Bueno, cuando les expliquen la clase que viene, la introducción de tasas, van a ver que tenemos las tasas puras, que son las tasas, por ejemplo, que yo digo el 18% anual, el 60% anual, ¿sí? Entonces les va a permitir calcular, también la pueden usar para otra cuestión de su vida, digamos, de su vida, que quieran sacar cuánto interés le va a cobrar la tarjeta, por ejemplo, de tal fecha a tal fecha, ¿sí? O si quieren financiar algo. Y después también tiene las judiciales, que sería la activa, la pasiva, ¿sí? Así que está buena como herramienta. Quieren hacer un cálculo rápido, la usan. Perfecto. Sí. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Janina. Te dejo libre, te dejamos libre. Te agradezco por el tiempo y la predisposición y la claridad que tenés. Bueno, les agradezco entonces la invitación. Y Marcela está levantando la mano. bien. No. A ver, voy a Marcela si... Bueno, no. No, muchas felicitaciones. Ah, bueno. Bueno, quedamos así entonces. Yo en principio lo preparo así, y si surge alguna cuestión, o si después de que ven la grabación les surge algo, o si me he equivocado Ahí se cortó. en algo y lo adviertan, me lo dicen y lo corregimos, porque Bien. Bueno, muchísimas gracias. que hace para equivocarse. Bueno, nos vemos. Nos vemos el martes 26 a las 3 de la tarde. Perfecto. Bueno. Ahí ya me lo agendé. Estamos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Excelente clase, hasta luego.